Es la herencia urbana que deja la historia a sus ciudades. Son edificios que han estado allí, como testigos silentes de acontecimientos o siendo protagonistas de los sucesos que han marcado al país. En Ecuador, una estructura puede ser etiquetada como patrimonio si su construcción data desde antes de 1940, entre otras condiciones según la Ley Orgánica de Cultura. Esta misma norma estipula que los municipios son responsables de su conservación. En Guayaquil, los edificios públicos son los que sobresalen de su arquitectura, como por ejemplo el Palacio Municipal, construido entre 1924 y 1929, y cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano Francesco Macaferri. A pocos pasos, en la calle del Malecón, también está el edificio de la Gobernación del Guayas, levantado entre 1923 y 1924, luego de la firma de los planos finales por parte del también italiano Mario Gerardi. Entre ese mismo periodo también se edificó la sede de Diario El Telégrafo de la calle Boyacá, un trabajo de la Sociedad General de Construcciones y cuya decoración la realizó Hugo Fagioni. Han habido intervenciones significativas, como el tradicional barrio Las Peñas, el cual es una de las caras de la ciudad al turismo internacional. Pero hay inmuebles olvidados como el edificio de propiedad privada, donde operó el antiguo consulado de Mónaco en las calles Escobedo y 9 de octubre. Pese a haberse construido en 1918, nunca hubo un mantenimiento especial y su fachada colapsó recientemente, en abril de 2022. Esto pese a que el artículo 63 de la Ley de Cultura estipula que los municipios podrán declarar estos bienes de utilidad pública y expropiarlos, para lo cual, de no mediar reconocimiento nacional, podrá realizar declaratoria de patrimonio cultural sobre aquellos inmuebles históricos o culturales. Hay otras edificaciones perdidas en el tiempo, como la Villa Rosita, un antiguo burdel ubicado en la calle Colón y la avenida Quito, y que data de 1935. O el anfiteatro Julián Coronel, a pasos del Cementerio General. Es de propiedad de la Universidad de Guayaquil y se encuentra en total abandono. Y sí, Guayaquil sufrió varias desgracias que consumieron su estructura colonial. Cuando yo entré por primera vez a la cárcel, me parece que fue el año 86. Pero el arquitecto Florencio Comte explica que la ciudad tiene un altísimo valor arquitectónico por sus edificios modernos y lo que queda de la época colonial. Cree que su rescate no solo es importante por su historia, sino también en términos económicos. ¿Por qué no desarrollar? Hay un centro de desarrollo comunitario, una biblioteca que hace tanta falta en nuestra ciudad, o conformar un circuito turístico y además comprender que son edificaciones que tuvo una inversión económica en el tiempo y que solamente por tal motivo ya pudieran ser preservadas, porque sería tumbarlas, sería botar ese dinero a la basura. Cristian Castelblanco es el procurador síndico del municipio de Guayaquil. Dice que la ley es clara sobre las competencias de los municipios sobre los edificios patrimoniales, pero argumenta también que estos necesitan apoyo económico para poder asumir enteramente esta responsabilidad. Esa competencia nace de la Constitución como tal, pero también la misma Constitución es la que establece que la transferencia de competencias se perfecciona con la transferencia de recursos. La norma constitucional establece que no hay transferencia de competencias si no hay transferencia de recursos. Eso quiere decir que con todo gusto la municipalidad asume las competencias que nos deleguen, que nos entreguen, siempre y cuando nos den los recursos para poder cubrir. ¿Por qué? Porque los presupuestos municipales están comprometidos con las múltiples necesidades que tienen los habitantes del cantón. Alrededor de 36.000 bienes inmuebles están catalogados como patrimonio a nivel nacional. Y de esos, cerca de 10.800, el 30%, necesitan una intervención urgente. El caso de Quito es emblemático debido a que fue una de las primeras ciudades en el mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978. Los templos religiosos como la Basílica del Voto Nacional son parte del tesoro que mantiene la capital en el centro histórico.
o la icónica iglesia La Compañía, que atrae visitas de turistas nacionales y extranjeros cada día. También varios edificios han sido restaurados y utilizados para un sinnúmero de fines en la capital, como sedes de instituciones estatales, por ejemplo. Este es el Palacio La Circasiana, antigua mansión de la familia Gijón y Camaño, localizada en el centro histórico de Quito. Siempre un bien patrimonial tiene que estar abierto. Aquí nos recibe María Catalina Tello, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. La función de la entidad que representa es administrar el sistema de información del patrimonio cultural del Ecuador. Aclara que pese al pedido del municipio de Guayaquil, los actores alrededor de la conservación de los edificios están estipulados. Los GATS tienen por competencia también un recurso económico que le permite gestionar planes y procesos de conservación sobre los espacios y los inmuebles patrimoniales. No están las competencias dentro del Sistema Nacional de Cultura muy bien señaladas, y en cuanto a los bienes patrimoniales, los bienes inmuebles que son de propiedad privada, son los propietarios los que tienen que velar por su conservación y mantenimiento, como cualquier otro bien inmueble, obviamente con los cuidados del caso. En Quito se destinaron al menos $20 millones para la conservación de sus bienes patrimoniales, pese a la amenaza latente de violentas manifestaciones. En más de una ocasión han provocado daños al centro histórico, olvidando la relevancia de estas estructuras. En Cuenca se pueden evidenciar los esfuerzos desde la propia ciudadanía para rescatar varios bienes inmuebles patrimoniales. Un claro ejemplo es el Hotel Itza Internacional, construido entre 1930 y 1935. En este edificio funcionó uno de los primeros hoteles de la ciudad azuaya. A mediados de los 70, el negocio hotelero quedó a un lado para convertirlo en un edificio de oficinas. Pero este año su propietaria reinauguró el edificio como un hotel boutique de 15 habitaciones, restaurando elementos propios de la época como los cielos rasos de latón, entre otros. Creo que la riqueza arquitectónica que se vivía, por ejemplo, en aquella época es algo que actualmente tomamos un avión para poderlo apreciar, y quizás lo podemos tener en nuestra propia ciudad. Y es un legado que se deja a las personas que lo puedan seguir admirando, y a las nuevas generaciones que puedan seguir conociendo cómo era antes, por ejemplo, un edificio patrimonial. Uno puede caminar por cualquier calle del centro histórico de Cuenca y allí descubre un balcón colonial o lámparas de otra época. En estos inmuebles vive la gente, pero también compra y vende productos. Son museos o también restaurantes. Para la conservación de los edificios patrimoniales de propiedad pública, este municipio invierte entre $400.000 y $600.000 por año. Esto se da por los esfuerzos entre sector privado y público, según el propio Cabildo. Usted podrá ver el centro histórico nuestro comparado con otras ciudades en las cuales se nota que existe un mayor grado de intervención, de preocupación, de cuidados, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que estamos trabajando desde una política pública es tratando de incentivar para que a los ciudadanos que tienen sus casas en el centro tengan ciudadanos que les visiten y que puedan generar una reactivación económica a través de locales comerciales, por ejemplo. No se está diciendo que son los organismos públicos los que tienen que poner el dinero. O sea, lo que estoy estableciendo fundamentalmente es que tienen que haber políticas de incentivos para que la gente pueda invertir, pero a cambio de obtener algún tipo de rédito. Y así hay edificaciones preciadas en todos los cantones del país, como la propia Zaruma en El Oro, catalogada Patrimonio Cultural del Ecuador, pero amenazada por la minería irresponsable. La historia corre en los tejados de estas estructuras y se esconde en sus pasillos, por lo que es imperativo cuidarlos y mantenerlos. Pese a las acciones que se ejecutan, los esfuerzos deben ser mayores para evitar que esta herencia se pierda totalmente en el tiempo.